pasa? Tía, ¿qué estás preparando, una carrera de montaña o qué? ¿Qué carrera de montaña? ¿Qué carrera de montaña, Camilo? Que esto lo hago yo para liberar tensiones, para sacar todo lo que llevo dentro. Tensiones, tú tensiones. ¿Qué tensiones puedes tener tú? A ver. ¿Cómo que qué tensiones? ¿Tú sabes qué agenda tengo? Mira, que si compromisos sociales, que si compromisos familiares, que si no sé cuántos mensajes y contestar, que si no sé cuántas fechas límite. Estoy estresadísima. A ver, el estrés no llega únicamente como andes tú a mil o abrumada por esa agenda que tienes. ¿Ah, no? No, el estrés llega más que eso, y aparte de eso hay diferentes tipos de estrés y nos afectan de forma diferente. Ah, sí, ¿eh? Bueno, pues mejor me voy a relajar y comenzamos el programa de hoy. Sí, porque hoy estamos guapos. Hoy estamos guapes. Vamos a hablar de eso, del estrés. Un examen, un atasco, una lista infinita de tareas. Todos sabemos qué es sentirse estresado, pero la ciencia nos muestra que el estrés no es uno solo, sino muchos, y que actúa también dentro de nuestras células. El estrés puede ser negativo, pero a veces cierto nivel nos ayuda a mantenernos activos, e incluso hay formas de estrés que pueden resultar beneficiosas. Lo importante es entenderlo, conocer qué lo causa y cómo regularlo. Pues aquí estamos, Camilo, en la sala de los tiempos prehistóricos de Asturias. Esta gente todavía es más bella que tú, ¿eh? Sí, madre, hoy bien graciosina, ¿eh? Pero graciosina, graciosina. ¿Tú sabías que la presencia de humanos en Asturias data de hace 300.000 años? Sí, y no venían de vacaciones. Aquí cazaban, pescaban, apañaban frutos secos. Y todo eso sin wifi. Sí, pero aquel estilo de vida no era un camino de rosas, Mariajo. Mucho desgaste físico, todo el día en movimiento, corriendo detrás del jabalí, corriendo delante del jabalí, trepando los árboles, recogiendo bayas. Ay, mira, Cami, solo de oírte me te ha entrado una fatiga, chico, qué estrés. Hay muchos tipos de estrés. Unos nos sirven para escapar del depredador y otros nos sirven para controlar cómo funciona nuestro cuerpo o cómo envejecemos, como el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es del desequilibrio entre radicales libres y los antioxidantes. O sea, Camilo, los radicales libres en nuestras células serían como los animales salvajes que atacan a nuestros antepasados y los antioxidantes serían como el grupo de cazadores que les ayuda a defenderse. Muy bueno ese símil, Mariajo. Si hay muchos radicales libres sueltos y pocos antioxidantes, el cuerpo sufre. Igual que si sale un cavernícola por ahí, va él solo y se encuentra con una panda de osos. Drama asegurado. Hoy en día el exceso de estrés oxidativo lo causan cosas como el tabaquismo, la contaminación, la mala alimentación, etc. Y antes, pues que te persiguiera un jabalí prehistórico salvaje. Sí, lo que pasa es que hoy en día ese jabalí prehistórico salvaje y una hamburguesa ultraprocesada. ¿Y qué podemos hacer contra ese jabalí prehistórico salvaje, Camilo? Pues, por ejemplo, una buena alimentación rica en antioxidantes, ejercicio físico y un poco menos de drama. Además, en esta sala podemos ver de dónde venimos y quizá también cómo evitar que se nos oxide el presente. Pero el que nos va a explicar lo que realmente es el estrés oxidativo, en qué consiste, qué es eso de los radicales libres, los antioxidantes y lo que supone para nuestra salud y para nuestro envejecimiento, es nuestro próximo colaborador. Vamos a hablar del estrés. Del estrés. ¿Qué mi madre y el estrés? ¿Cómo se traduce en las células? ¿Y es Pues, perjudicial para la salud? Desgraciadamente, un nivel de estrés elevado pues, es perjudicial, tanto para las células como obviamente para el organismo. ¿Qué es el estrés para un biólogo? Pues mira, para un biólogo el estrés es uno de tantos estímulos que reciben las células o los organismos a los cuales tiene que responder. Realmente, desde que apareció la vida, pues las células están sometidas a todo tipo de estímulos y a estrés de ser pescado capturado por otros, o a estrés de buscar comida, o lo que sea. De buscarse la vida. De buscarse la como vida, tanto a nivel microorganismo. celular como a nivel de organismo. Y evidentemente eso implica una serie de respuestas por parte de las células o por parte de los organismos para combatir ese estrés. Por lo tanto, para un biólogo es un estímulo. Y como tal, ese estímulo puede ser positivo en algunos casos, cuando el estrés está por debajo de un determinado umbral, o puede ser negativo, cuando el estímulo está por debajo de un determinado nivel. Las células a nivel celular o el organismo va a ser capaz de controlarlo, va a responder a esos estímulos pues, con las reacciones correspondientes. Entonces tenemos distintos tipos de estrés.
Sí, desde luego. Hay todo tipo de estrés y además todos los seres vivos están sometidos a distintos tipos de estrés. Las propias plantas también están sometidas a estrés. Y uno de los más básicos que hay es el estrés oxidativo, porque estamos sometidos a toda una serie de reacciones químicas que en algún caso, pues cuando se va de las manos, genera radicales libres y provoca lo que se denomina estrés oxidativo. Evidentemente el estrés oxidativo es uno de las clásicas cosas que están asociadas al envejecimiento. Factor no es lo muy único, importante. pero es un factor muy importante, Okay. porque ese estrés oxidativo al final lo que hace es afectar a todos los componentes de la célula. Obviamente envejecen y con ello envejecemos nosotros. Evidentemente nuestro envejecimiento es... Podríamos definirnos como que somos una comunidad de células gigantes que nos vamos oxidando a lo largo de la vida. Por supuesto, sí, podríamos definirlo así. Realmente somos un conjunto de trillones de células y cada una de ellas está sometida a ese proceso de oxidación, ¿no? Y evidentemente vamos envejeciendo. En la piel es algo ostentoso, pero también lo es en el sistema nervioso, ¿no? Nuestro sistema nervioso también se oxida y también va envejeciendo y va ralentizándose en su funcionamiento, o a veces, bueno, pues incluso aparecen algunas patologías que son el reflejo entre otras cosas, de ese estrés oxidativo. Cuando una célula, por ejemplo, tiene un estímulo estresante, sufre un estrés, se vuelve toda loca y de repente la maquinaria se le empieza a hacer cambios, empiezan ahí a pasar cosas, ¿qué ocurre? Pues entre otras cosas, uno de los cambios que se produce dentro de las células es la formación excesiva de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno. Lo que hacen las células es tienen herramientas para combatir esos radicales libres, esas especies reactivas de oxígeno, que son los antioxidantes. Ya sea antioxidantes que nosotros incorporamos en la dieta, como la famosa vitamina C o la vitamina E, ya sean enzimas antioxidantes que producen las propias células para defenderse contra esos radicales libres. Y si hablamos de la dieta, seguramente estamos hablando de frutas, verduras, de la piel, los betacarotenos, señoras, eso hay que incorporarlo toda la dieta, hay que ser sanas. Por supuesto, sí. Todas esas sustancias son muy importantes en nuestra dieta porque ayudan a los antioxidantes endógenos de las células a protegerse frente a radicales libres. ¿Y qué favorecería radicales libres? ¿Comer, por ejemplo, una dieta basada en grasas, en proteína? Evidentemente hay dietas que son más proclives a formar más radicales libres. Una exposición al sol, por ejemplo, que va a conllevar naturalmente un mayor índice de radiación ultravioleta que forma radicales libres. Luego, obviamente, todo tipo de reacciones químicas que suceden en la célula, como por ejemplo, aunque parezca increíble, cuando nosotros hacemos ejercicio muy intenso, estamos formando más radicales libres a nivel de la mitocondria, que es el motor energético. Donde ocurre la respiración celular, donde ocurre la respiración celular. Entonces ahí es un lugar donde se producen muchos radicales libres cuando nosotros estamos sometidos a una acción excesiva. Cuando se mantiene en el tiempo, ese estrés oxidativo es obviamente perjudicial y sabemos, hoy en día hay mucha información científica que indica que ese estrés oxidativo está detrás de enfermedades tan comunes, desgraciadamente, como el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que vienen a ser un envejecimiento acelerado de una o de varias partes de nuestro sistema nervioso, ¿no? Sea el Alzheimer, el Parkinson. ¿Y eso qué supondría? ¿Una mutación de una célula y después otra que se junta a otra y va viendo ahí un...? Evidentemente, cuando en una célula se produce una mutación en realidad son varias muchas las mutaciones que se tienen que producir, pues eso puede ser un posible foco de un tumor en el futuro, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer. En el caso del envejecimiento o de las enfermedades neurodegenerativas, todo lo contrario. Lo que ocurre es que las neuronas, que no se dividen en su mayor parte, cuando están afectadas por un exceso de estos radicales libres, de los malos de la película, pues se mueren. Jolín, ¿cómo mola esto? ¿El qué? Pues todo esto de la cultura castreña. Ah, eso. A ver, los castros era el asentamiento típico para la gente que vivía aquí en Asturias después de la Edad del Bronce hasta que llegaron los romanos, a 2500, 2000 años. Los primeros poblados fortificados. Oye, Cami,
Muy puesto estás tú en esto. Bueno, porque siempre me presto a este tema. ¿Tú crees que los habitantes de los castros hacían ayuno intermitente? ¿Cómo? Sí, que se hacían ayuno intermitente. O sea, lo digo porque los habitantes de los castros vivían en un entorno montañoso, con inviernos duros, acceso limitado de alimentos en ciertas épocas del año. ¿Eso no oye estrés nutricional? Jo, Mariajo, no dejas de sorprenderme con esa forma tuya de relacionar conceptos. Aunque una cosa es eso, que tuvieran cierta escasez de alimentos, y otra bien diferente, que hicieran ayuno. Ah, o sea que más que un ayuno intermitente, era un ayuno obligatorio. Bueno, sí, a veces no les queda más remedio que pasar fame. Dependía del clima, de las cosechas, de la caza, ¿sabes? ¿Y eso no les generaba problemas de salud? Sí, el estrés nutricional prolongado podría causarles pues, pérdida de masa muscular, menor resistencia a las enfermedades, pero también hay estudios que indican que esos ciclos podían activar mecanismos de supervivencia de su cuerpo. O sea, que un poco de ayuno puede ser muy saludable. Depende, el ayuno no es igual para todos, intervienen muchos factores y lo mejor es ponerse siempre en manos de un experto antes de decidir ayunar porque uno lo haya visto en redes sociales o le parezca una idea genial para perder unos kilos. Es decir, que lo que le funcionaba a los habitantes de los castros en Asturias puede que no te funcione a ti o a mí. Exacto, el ayuno castreño no era una elección caprichosa, era parte de su modo de vida. Perdóname la redundancia, pero esto del estrés nutricional está comenzando a causarme un poco de estrés. Es normal, Mariajo. El mundo del ayuno intermitente se ha convertido en la última moda, en esto del mundo pseudo-healthy. Nuestro cuerpo tiene mecanismos para defenderse de la falta de nutrientes, pero tampoco podemos torturarlo sin ningún criterio. Bueno, pero entonces, ¿el ayuno intermitente lleva bueno o lleva malo, Cío? Porque yo ya no me aclaro. A ver, ya te lo dije, Jolín, depende. Pero mira, lo que vamos a hacer para salir de dudas es hablar con nuestro próximo invitado, que yo todo un experto en el tema y nos va a dar luz y certidumbre sobre el gran misterio de la nueva era alimentaria, el ayuno intermitente. ¿Qué es la autofagia? Cuestiones estas y otras muchas que hoy verán la luz. A ver, Álvaro, que te tengo ya de oráculo para ciertas cosas. ¿En qué consiste la autofagia? Es verdad que da un poco lugar a error, quizás, que sí, porque si ves lo que significa la palabra por separado, autofagia es como comerse a sí mismo. Como es así mismo, Yo sí. ya tengo amistades que me dicen, pero esto es canibalismo, ¿tú qué estás investigando el canibalismo o qué? Simple y llanamente, la autofagia es un reciclaje que hacen nuestras células. Es un mecanismo que tienen para controlar que todo lo que tienen funciona bien. Y si hay algo que no funciona bien, pues lo reciclan. Hay distintos tipos de señales o de estrés, podríamos decir, que hace que la célula active su autofagia, active su reciclaje. Por ejemplo, que no le llegan aminoácidos o no le llegan hidratos de carbono. Pues lo que hace la célula es reciclar, mira a ver lo que hay en su interior que no funciona o que no le sirve ya y lo recicla y de ahí saca esos aminoácidos o esos azúcares que necesita. Eso es un tipo, por ejemplo, de inducción de autofagia. Oye, pues tengo yo mucha ganas de ver esa célula comiéndose a sí misma. Vale, pues si quieres entramos y lo vemos. Venga, vamos. Pues las células funcionan un poco como cogersa. Nosotros metemos la basura en unas bolsas y eso, unos contenedores, y luego cogersa coge esos contenedores y los lleva a la planta de tratamiento. O sea, lo que están haciendo es lo que no necesitan ya, lo convierten en algo útil. Eso es un proceso de reciclaje como lo hacemos en el día a día normal. ¿Y cómo lo hace la célula eso? Pues lo que hace es igual que nosotros, primero coge lo que va a eliminar y lo mete en una bolsa de basura, podríamos decir, que es esta bolsa que se ve aquí. Esto aquí que tiene dos capas, es como Sí. un globo de dos capas y dentro es lo que está encerrado, lo que va a eliminar. Eso se hace todo dentro de la célula. Todo ¿No expulsa dentro de la nada? célula, no expulsa nada. Ah, es todo vale, queda todo ella dentro. misma. Sí. Jo, a mí me flipa con lo pequeñín que es y lo grande que se ve aquí. Claro, esto es un microscopio especial, es un microscopio electrónico que nos permite, es un cañón de electrones, que básicamente lo que hace es bombardear electrones a tu célula y según cómo rebotan los electrones, captas esos rebotes y te hace una imagen, una fotografía de lo que está bombardeando. ¿Y tienes algún vídeo? Sí, Más vale una imagen que 1500 palabras. este es un vídeo en el cual hay unas células Sí. que están cultivadas en el laboratorio, en condiciones controladas de laboratorio. Y lo que se ha hecho a estas células, lo que se va a ver en el vídeo, es que les hemos quitado la comida, las hemos ayunado. Si haces ayuno, tus células van a aumentar su autofagia, porque como les faltan nutrientes, intentan recoger esos nutrientes de lo que tenga en su interior que no usa. Ya. Entonces estas células, lo que vas a ver es que les hemos quitado la comida y otro truco que hemos hecho experimental es que a esos contenedores, esas bolsas de basura que enseñaba antes, les hemos puesto una señal lumínica. Y entonces, cuando se les quita la comida,
lo que se va a ver es cómo empiezan a aparecer más señales lumínicas, más lucecitas. Eso quiere decir que hay más bolsas de basura listas para ser recogidos y para poder utilizar lo que hay en su interior. Todos esos puntinos son las bolsinas de basura, ¿no? Eso es, que además se van moviendo y se van transportando hacia la incineradora, por decirlo de alguna manera. Hay, digamos, un reciclaje basal, digamos, continuo, que lo hacen simplemente por control de calidad. Van vigilando que esté todo bien y van reciclando un nivel más bajo de continuo para controlar. Y ante una agresión, por ejemplo, que no como, es cuando activan ya de manera más fuerte una respuesta de autofagia más elevada. Se estresan y su manera de sobrevivir es autofagia. Autofagia es, de una manera muy fundamental, un mecanismo de supervivencia. Es una estrategia que tiene la célula para sobrevivir. Porque no solo ante la falta de nutrientes. Por ejemplo, si le entra un virus o una bacteria, la primera respuesta de la célula es intentar meterla en una bolsa de basura y reciclarla. En el caso de autofagia, digo que es un mecanismo protector, ayuda a la célula a sobrevivir, pero no siempre es bueno activar la autofagia. Entonces, el trabajo que hacemos en los laboratorios se centra muy en concreto a saber cuándo queremos activar la autofagia y cuándo queremos frenar la autofagia. Claro, esto no es una chorrada que digas tú que lo haces cuando quieres, sino que conviene saber un momento dado. Como todo, en su justa medida, los niveles apropiados y es el punto intermedio, como siempre. Acabas de hacer la travesera en Picos de Europa y lo peor a lo mejor es ponerte a hacer un ayuno para facilitar la autofagia y al final te da un pampurrio. Como hay que usar unas incineradoras de la célula, Sí. claro, cabe pensar que tampoco es bueno tener las incineradoras a toda potencia durante todo el tiempo. Entonces, esa autofagia hay que regularla para que no esté encendida todo el tiempo y nos queme, por decirlo de alguna manera, toda la célula. ¿Hay alguna señal que note yo como usuario? Quiero decir, que tengo a las células haciendo autofagia. Me temo que en concreto autofagia no. No, o ya sea depende del hambre que tengas y demás, pero... Que no. cuando los triples empiezan a hacer ruido, no llegue que tenga las células haciendo autofagia, ¿o sí? No tenemos una comunicación directa con este mecanismo. ¿Cuánto tiempo necesito yo para inducir a las células que empiecen a hacer autofagia? Esa pregunta es un poco complicada. Sí que lo hemos visto, por ejemplo, en ratones. Sabemos que hace falta 24 o 48 horas para hacer una autofagia robusta y fuerte. Por eso muchas veces cuando se oye hablar de ayuno intermitente y se relaciona directamente con la autofagia, no está muy claro, porque el ayuno intermitente habla de 16 horas de ayuno, por ejemplo, algunos modelos. Sí. Creemos que en humanos hace falta más que eso para activar la autofagia de una manera fuerte y que se note de verdad. Pero como decía, de todas maneras nuestras células ya de por sí hay un nivel muy bajo de autofagia que se mantiene de control. ¿Cuándo tenemos que activar la autofagia? ¿Cuándo tenemos que bloquearla? Para entendernos, ¿cuándo tengo que tomar una pastilla que me aumente la autofagia? ¿Cuándo tengo que tomar una pastilla que me quite la autofagia? No es fácil, en eso estamos. Por ejemplo, la autofagia está relacionada con una gran cantidad de patologías. Si la autofagia, si nuestro reciclaje no funciona bien, aparecen problemas cardiovasculares, síndromes metabólicos, neurodegenerativos, etcétera, etcétera. Entonces parece que si aumentas la autofagia proteges más. Pero hay casos mucho más complicados. En el caso del cáncer, la autofagia ayuda a que no aparezca el cáncer, a que no se formen tumores. Pero si ya tenemos un tumor formado, la autofagia ayuda a sobrevivir también a las células tumorales. Ahí no nos interesaría ampliar la autofagia. Le estábamos induciendo a que sobreviva. Efectivamente. Entonces es un poco peliagudo y tenemos que definir muy bien las intervenciones que queremos realizar. Jolín, pues yo que quería seguir viviendo bastante y comiendo pote y fabada todos los días, al final voy a tener que tomar pastillina y con una pastillina puedo seguir comiendo pote y fabada y tengo un final feliz. Bueno, ese es un poco el objetivo utópico final, ¿no? El conseguir una intervención médica que nos ayude un poco a alargar ese periodo libre de enfermedad. Y la autofagia nos podría ayudar en eso. Hay muchos grupos de investigación, por ejemplo, centrados en neurodegeneración, enfermedades como Alzheimer, Parkinson. Son enfermedades que, aunque distintas, tienen cosas en común. Y una de las cosas que tienen en común es que las células, al envejecer, acumulan cosas que no funcionan bien. Es como si dejamos la basura acumulada en un cuarto de la casa. Sí, el típico el trastero. Efectivamente. Pues las neuronas son unas células, nuestras células del cerebro son muy sensibles a que se acumule basura. Si no funciona esta autofagia de reciclaje, se acumula basura y las neuronas mueren. Y entonces puede dar lugar a Alzheimer o Parkinson. Aquí sí que parece que haciendo una intervención positiva, es decir, de intentar ayudar, animar a la autofagia a funcionar más, podríamos intentar contrarrestar esos efectos. Vale, pues nada, habrá que renunciar a los fartures. Bueno, un poco en su justa medida. Roma en Asturias. Oye, Cami, ¿y eso que decían que los romanos no habían podido con los bravos astures? No sé dónde oirías tú eso, porque al final les costó, pero las legiones romanas de Augusto acabaron conquistando todo el territorio. Jolín,
Pues vaya con el a gusto ese. O sea que era un mito, un cuento, una trola, un bulo. Eso de la mítica resistencia Astur al invasor romano. Pues sí, querida, incauta e inocente Mariajo. Los bulos están por todas partes, en todos los sitios, no hay escapatoria. Pues mira, tanto rollo y tanto bulo también me está generando a mí un poco de estrés, chico. Pues ese estrés tuyo tampoco se libra, Mariajo. ¿Cómo? Que también hay mucho bulo en torno al tema del estrés, ¿eh? No me digas eso. Bueno, pero esto es un no parar. Algunos dicen que si el estrés siempre es malo. ¿Bulo? Bulo. Que si los animales no pueden tener estrés. ¿Bulo? Bulo. Que si el estrés es solo una cuestión mental, sin repercusiones físicas. ¿Bulo? Bulo. Para, Camilo, para un poco ya, hombre, que esto requiere ya de la presencia de nuestra cazadora de bulos oficial, la única, implacable, la insobornable, la incorruptible, Alba Moral. En general, asociamos el estrés a algo negativo, pero no todas las formas de estrés son malas. Existe un tipo de estrés que es el que nos motiva y nos ayuda a superar retos, como por ejemplo cuando tenemos una presentación importante, al que llamamos eustrés. El problema está cuando la forma de estrés es negativa, sostenida en el tiempo y no podemos gestionarla o interrumpirla. A eso lo llamamos distrés. Y sostenerlo durante demasiado tiempo sin aliviar provoca problemas de salud. Por eso es importante que tengamos una vida balanceada, con el nivel de estrés necesario para responder a retos que nos motiven. Un bulo muy peligroso sobre el estrés es la idea de que solamente tiene impacto mental, pero que no afecta a nuestro cuerpo. Cuando nos estresamos, en nuestro cuerpo se producen hormonas como el cortisol o la adrenalina, que nos ayudan a ser más ágiles y responder rápidamente. Pero mantener niveles elevados de estas hormonas durante demasiado tiempo tiene efectos negativos sobre la salud. Por ejemplo, puede empeorar cómo funciona nuestro sistema inmune, nuestro descanso o nuestra capacidad de digerir alimentos. Por eso es importante que toda nuestra vida no resulte estresante, que tengamos interacción con el medio natural, que hagamos ejercicio, que descansemos, que el estrés responda solo a momentos puntuales en los que sea de verdad necesario. Existe el mito de que las personas fuertes no se estresan, pero eso no tiene ningún sentido. La evolución ha seleccionado nuestra capacidad de estresarnos para responder ante peligros de forma rápida. La diferencia entre alguien que tenga resiliencia, o sea, que pueda aguantar las situaciones estresantes, es cómo responde o gestiona ese estrés. Pero esa respuesta hormonal interna también la tienen. Aunque es importante controlar los eventos externos a nosotros que nos estresan, el ser capaces de responder a ellos con un nivel de estrés adecuado y saludable puede mejorar nuestra salud. Ay, me encanta, mira, la Edad Media en Asturias. Cami, esta allí es mi favorita. ¿Pero desde cuándo te dio a ti por la Edad Media, fía? Ay, bueno, porque yo era más romántica, toda llena de caballeros, de castillos, de catedrales. Bueno, yo creo que viste muchas películas de príncipes y princesas y de dragones y mazmorras. Tragaste demasiada milonga. ¿Y qué tiene de malo un poco de romanticismo en la vida, Fiu? Bueno, pues porque me temo que la Edad Media en Asturias era ligeramente menos romántica de lo que tú te crees. Desde luego, Camilo, chico, eres un cortarrollos. No es que quiera cortarte el rollo, pero en la verdadera Edad Media, además de castillos, reyes y caballeros, había campesinos encorvados por el dolor que les producía arar los campos de sol a sol con herramientas de piedra. Me temo, Mariajo, que hay muy poco romanticismo en una lumbalgia crónica, ¿eh? Bueno, pues mira, ya está, ya lo has conseguido. Ala, me bajo de la Edad Media, venga, ala. ¿Y sabes lo que les provocaba todo ese dolor crónico a esos probes campesinos? Sorpréndeme. Estrés, Mariajo, estrés. Todo ese dolor que soportaban les provocaba mucho estrés. Vaya, y sin fisios, ni ibuprofeno, ni sillas ergonómicas, ni colchones viscoelásticos. Menos cachondeo, que además esto es un tema serio, ¿eh? Vale. Yo solamente quería quitarle un poco de fierro al asunto, ¿eh? Ese drama particular tuyo que llevas con la Edad Media. El dolor era parte de su día a día. Lo que hoy llamamos y conocemos como dolor crónico, producido por malas posturas, por sobrecarga física, por desnutrición y por el montón de enfermedades que tenía. Pues más o menos algo muy parecido a lo que nos pasa hoy en día en el siglo XXI. Pues sí, y hoy sabemos que todo ese dolor crónico que sufren algunas personas es una forma de estrés. Además, es una forma de estrés que todos hemos sufrido alguna vez, porque el dolor, en mayor o menor medida, siempre acaba estando presente en nuestras vidas. Siempre, tanto ahora como en el medievo. Y por eso, porque es algo que nos afecta a todos, es tan importante estudiar el dolor.
y los tratamientos y alternativas al dolor, porque necesitamos lidiar con el dolor, con esta forma de estrés como parte de la vida, y estas investigaciones ayudan a que tengamos más y mejores herramientas, mejores medicamentos para enfrentarnos a este tipo de estrés. Investigaciones como las que lleva a cabo nuestro próximo colaborador. ¿Qué nos pasa en estos tiempos? Pues que se están dando enfermedades que cursan con muchísimo dolor, dolor crónico, pues como la diabetes, con las neuropatías, por ejemplo, o qué sé yo, la fibromialgia. La fibromialgia es otro ejemplo. ¿Qué más? Los tratamientos con quimioterapia pueden ser también causantes de mucho dolor crónico. O sea, hay que convivir con el dolor crónico todos los días y eso tiene que ser desquiciante. Eso es muy desquiciante. El dolor tiene un claro componente psicológico que afecta muchísimo a las personas y puede llegar a ser muy incapacitante. ¿Por qué los científicos decís que el dolor llegue como una forma de estrés? Bueno, a ver, en biología lo que entendemos como estrés es cualquier alteración que modifique el equilibrio que tenemos en el cuerpo. Nosotros tenemos que tener un equilibrio continuo que es beneficioso. Si alteramos ese equilibrio, pues puede desarrollarse situaciones de estrés. Hablamos de homeostasis. La homeostasis, efectivamente. Ese equilibrio nosotros lo llamamos como homeostasis. Alteraciones en esta homeostasis van a producir pues, mayor riesgo a padecer enfermedades. El dolor no solo tiene esa percepción física, ese componente físico que te produce el daño, sino que también tiene un componente psicológico muy importante y modula también otros factores como producciones de hormonas, genera inflamación, cosas que alteran el balance normal, que alteran la homeostasis del organismo. Por eso podemos decir que el dolor puede llegar a ser considerado como una forma de estrés. Además que no solo lo que cambia a nivel fisiológico, sino también su implicación psicológica. ¿Nos podrías explicar cómo funciona el dolor en el cuerpo químicamente? Bueno, pues el dolor tenemos que pensar que tenemos una serie de neuronas que se llaman nociceptores, que son las encargadas de transmitir el impulso doloroso hacia el cerebro. Y podemos pensarlo como si fuese una pistola que tiene un gatillo y dispara una bala. Ante una situación dolorosa, como puede ser una herida, esas neuronas van a notar ese estímulo y van a disparar un potencial de acción que es un impulso nervioso que va a mandar esa información del sitio del dolor al cerebro. Lo que podemos hacer es modular esa capacidad de disparar, es decir, hay gente que necesita más presión en el gatillo para que la neurona mande el impulso doloroso y gente que necesita menos presión. La gente que necesita menos presión, con un estímulo más suave, nota más dolor que una persona que necesita ejercer más presión para activar esa neurona. ¿Cómo podemos sacar partido nosotros? ¿Cómo podemos beneficiarnos de...? Bueno, pues por ejemplo, los fármacos que utilizamos habitualmente para el tratamiento de dolor, como pueden ser el ibuprofeno o el paracetamol, lo que van a hacer es modular diferentes moléculas que son capaces de activar ese disparo de la neurona. Disminuyen los niveles de esas prostaglandinas que van a estar involucradas en toda la respuesta inflamatoria y en la generación de dolor. Al tener menos niveles, las neuronas no responden tan fácil a los estímulos dolorosos y perdemos esa sensación dolorosa, que es lo que conocemos como analgesia. Baja, amigo. Analgesia. Luego hay otras patologías que pueden producir la respuesta contraria y puedes producir una hiperalgesia. Puedes tener una mayor respuesta al dolor como ocurre en los casos de fibromialgia. Para que nos entienda desde casa, tu percepción del dolor sería como multiplicada por 1000 millones. Efectivamente, son patologías que pueden aumentar tu percepción del dolor. ¿Tenéis alguna forma de medir, de cuantificar el dolor? Lo más habitual es que se utilicen cuestionarios o escalas que permiten a los médicos hacer una valoración subjetiva de lo que percibe el paciente como sensación dolorosa. Es decir, tú puedes, mediante una escala, si yo te doy un estímulo doloroso, decirme esto me duele un 7, esto me duele un 5, esto no me duele nada. Y también hay algunas aproximaciones experimentales. Podemos ir al laboratorio y te enseño en tus propias manos cómo medimos el dolor. Pues ya estamos tardando. Vamos para allá. No me dolerá. El dolor. Pero tranquila que no te va a doler. Ah, vale, no bien. Va a doler. Ya me dejas más tranquila. Los filamentos de von Frey son una serie de pelitos que tienen diferentes tamaños. Puedes ver que están asociados con unos gramos de presión y aquí tenemos pues, los diferentes tamaños. Los hay más delgaditos y más gordos. Lo que se hace en clínica es apoyar los filamentos y preguntar la percepción. ¿Notas algo? Pues este casi, ahora sí. Ahora Ese, sí no noté. notas un pequeño cosquilleo, Sí. un roce, pero nada Sí. más. En este ya puedes notar algo más ¿sabes? Sí, pero fuerte también un porque poquito aumentó más. el tamaño del filamento. Vale. Y este, que es el más gordo, Ese es ese gordo, ya ese. puede llegar Sí, a incluso arañar. arañar, Ok. mancar.
¿Qué ocurre en una persona que tiene, por ejemplo, un dolor neuropático, un dolor en el que hay un daño en las fibras nerviosas que transmiten los impulsos? Por ejemplo, en la diabetes tipo 2. Por ejemplo, la diabetes tipo 2. ¿Qué ocurre en esas personas que tienen el cable que transmite la corriente dañado? Que a veces estos filamentos, que a nosotros no nos producen dolor, ellos lo perciben como una sensación dolorosa. Es lo mismo que cuando vas a la playa y te quemas por el sol. Luego cuando te vas a poner la camiseta o cuando te pasas una toalla, tienes una sensación dolorosa ante algo que normalmente, como es ponerse una camiseta... Eléctrica, irritante, claro, un poco... pero normalmente tú cuando te vistes no te duele. Ajá. Solo que ahí tienes una situación en la que se quemaron las células de tu piel y se está produciendo una respuesta dolorosa. Por eso te duele. Es lo que llamamos alodinia mecánica. Okay. Y luego otra manera de medirlo es la respuesta al calor, que es este experimento de aquí, que lo vas a hacer tú. Lo voy a hacer yo. Correcto. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner una veda ahí? En este experimento lo que hacemos es utilizar un rayo infrarrojo que no daña al cuerpo y lo que único que produce es calor. Lo que tienes que hacer es poner el dedo aquí, yo voy a poner el temporizador a contar y cuando notes que te duele y que ya no aguantas más, retiras el dedo. Y entonces vamos a poder medir cuál es tu umbral del dolor. Y ese no sería mi umbral de dolor. Tu umbral del dolor. Vale, pongo la veda. Y entonces yo ahora le doy al temporizador y el tiempo ya empieza a contar. Tú no deberías ver el tiempo, en realidad, Yo no, para no yo miro sugestionarte, para ti. tú mira para mí Yo y miro cuando ya no puedas más, levanta. Vale, 12,8 segundos aguantaste. Yo pongo este dedo. Mira, 8,8. Si te das cuenta, tu umbral del dolor aguantas más que yo. Lo que vamos a hacer ahora es probar este spray con efecto frío. Déjame el dedo, Sí. lo echamos y repetimos la prueba. Ya. A ver cuánto aguantamos ahora. ¿Ves que huele a menta por el mentol que tiene? Mentol, va muy bien. En la cámara Ahora no lo ya. pueden ver. 16 segundos. Ole, pues sí que Tu hace... umbral del dolor aumentó al echar Funciona. este spray. O sea, Claro. somos capaces de modular cuánto sientes el dolor. ¿Puede haber tratamientos en el futuro que acorten esto, que sean efectivos? No podemos esperar una bala mágica, que de repente los científicos saquemos un medicamento que te vaya a quitar este tipo de dolor, pero sí que es muy alentador los avances que dio la investigación y cómo vamos a poder en un futuro aplicar terapias combinadas que nos ayuden a prevenir ese dolor o incluso medicinas más personalizadas dirigidas al paciente específicamente que tenga un tratamiento más acorde a su tipo de dolor y no tan generalizado como puede ser tomarte un paracetamol o un ibuprofeno para quitar esa sensación dolorosa. Claro, tratamientos un poquitín más específicos para cada tipo de paciente. La RAE dice que el estrés es un estado de tensión provocado por situaciones agobiantes que puede causar reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos. Bueno, sabemos que el estrés es más que eso, que hay diferentes tipos de estrés, por ejemplo el nutricional por falta de alimentos o el que genera el dolor. Y no solamente eso, sino que también sabemos que no todo el tipo de estrés es malo. Puede ser señal de que algo necesita cambiar. Y si aprendemos a gestionarlo, incluso puede ser un motor que nos impulse. Puede darnos ese empujonín que necesitamos previo al examen. O puede ser ese aguafiestas que siempre está presente y molestando. Sea como sea, la respuesta siempre hay que buscarla en la ciencia, porque ella es la que va a ayudar a lidiar a tanta gente con esta lucha tan particular. ¿Y ahora qué nos queda, Mariajo? Estás guapo, Camilo. ¿Qué nos va a quedar? Salir del laboratorio y ir ¡pa la calle! ¡Pa afuera! ¡Pa la calle! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal, Mariajo? ¿Qué tal, Camilo? Llega la hora de nuestra ración semanal de prueba empírica. Pasamos, como cada semana, de la teoría a la práctica con la ayuda de nuestros sufridos conciudadanos. Por este lado, fuerte el aplauso, Covadonga. ¿Qué tal, Covadonga? Muy bien, muy bien. Cuéntale un poco a la gente que nos ve desde casa, quién eres, de dónde vienes, a qué te dediques, cocinas tuyas. Pues yo soy Covadonga Fernández, vengo del Berrón y ahora mismo estoy estudiando audiovisuales en La Felguera, en el CISLAN. Llevo un año haciendo vídeo DJ y tengo planeado hacer iluminación y realización. En mi tiempo libre me dedico a hacer fotografía de conciertos y edición de vídeo y de sonido. Bueno, cosas del directo, tú tranquila, no lo cortes. Bueno, Covadonga, púseme hasta nervioso del currículum de esta moza. ¿Con cuántos años? 17. Marcho para casa. Efrén, preséntate a la gente que nos ve desde casa, prometo no volver a tirar la báscula. Bueno, yo soy Efrén Rodríguez, vengo de aquí de Gijón y también estudio con Covadonga audiovisual en La Felguera. En el CISLAN. Sí. Saludos para la gente del CISLAN. Y pues en mi tiempo libre me dedico sobre todo a hacer música, intento sacar la música que más me gusta, me llamo Efe Cabezas.
y pues intento siempre pues, mejorar mi estilo musical y llegarle a más gente. Esto, pero de video DJ, un poco para la gente que no sepa, que es, por cierto, un grado formativo que está en el CISLAN, que a lo mejor la gente no lo conocía, básicamente, ¿qué consiste? Pues el primer año se estudia sobre todo fotografía, edición de fotografía, Photoshop, programas de edición en general, y también se estudia instalación y montaje de equipos de sonido, preparación de sesiones de video DJ, y un poco es como una introducción al mundo de los audiovisuales. Claro, tú imagínate que yo pensando que video DJ era... Sí, sí, sí. Claro, esto es como yo que soy pedagogo y me dicen lo de los pies. ¡No, eso es podólogo! Esta semana vamos a testar cómo la estimación del peso de un objeto, aquí ya veis una báscula, unos objetos, lo que os decía, cómo la estimación del peso de un objeto antes de levantarlo y cómo los atajos perceptivos, es decir, el tamaño del objeto, el material del objeto, la forma del objeto, estos atajos perceptivos pueden llamarnos a engaño, porque claro, ¿cuánto pesa esto? Lo cojo más o menos. Ah, pero si no te dejan cogerlo. Pues de esto va la prueba de hoy, de estimar el peso de distintos objetos. Y lo vamos a hacer de distinta forma. Vamos a comenzar, queridos Efrén y queridos Covadonga, como veis, con estos dos objetos que se ven sobre la mesa. Una naranja y una manzana. Tienen un tamaño parecido, un volumen parecido, y ahora vais a tener que estimar cuál de los dos creéis que pesa más. Eso sí, para tomar esta decisión solo vais a poder ayudaros de la vista. ¿Cuál crees que pesa más, la manzana o la naranja? Yo creo que la manzana. ¿Por qué? Porque creo que es más densa que la naranja, entonces debería pesar más. Yo voy a pensar que es la naranja por el simple hecho de que en cuanto a volumen parece más grande y la cáscara pesa bastante. Primero la manzana. 200 gramos, Efrén, lo ves, para que no hay trampa ni cartón, 200 gramos, ¿no? No miréis, mirad al frente, ¿eh? No me lo puedo de creer. ¿Pesan lo mismo? ¿Producción ha hecho bien su trabajo? Ahora, cortinilla de estrellas y preparamos la segunda fase. Como veis, ahora ya no van a poder hacer una estimación del peso a la vista porque les hemos privado de la vista. Van a tener que hacer la estimación al tacto. Aquí los atajos perceptivos quizás les llamen a engaño porque los materiales son diferentes, la forma de cada objeto es diferente y a lo mejor esto influye a la hora de que toméis la decisión. Objeto 1. No digas nada porque si no estarías facilitando a tu compañera. Objeto 1. Más o menos ya estimaste el tacto, la forma, el peso, ¿sí? Sí. Vale, posamos el objeto 1. Y ahora te voy a dar la mano el objeto 2. Tiene una forma diferente, claramente. ¿Bien? Vale, vete pensando cuál crees de los dos que pesa más. Cova, tu turno. Te voy a dar el objeto 1. Cógelo ahí, ahí, para que, bueno, el tacto, la forma... ¿Bien? Sí. Vale, retiro el objeto 1 y Covadonga te paso a dar el objeto 2. Ahí, cógelo ahí. Como ves, la forma ya es claramente diferente. Como le decíamos a Efrén, también el material. Vale, no os quitéis los antifaces. Efrén, ¿cuál crees de los dos objetos que pesa más? ¿El objeto 1 o el objeto 2? A mí me daba la sensación de que pesaba más o menos lo mismo, pero yo creo que va a pesar más el objeto 2. ¿Por qué? El 2, lo voy a enseñar a la gente. Lo noté un poco más pesado. Yo creo que pesan los dos lo mismo y yo te diría entre 750 gramos y 1 kilo cada uno. ¿Podéis retiraros los antifaces? Efrén ha ganado Covadonga. Los dos pesan lo mismo. Te has dejado engañar por los atajos, porque claro, así parecía más, tenía más superficie. El metal, que siempre nos hace creer que el metal es más pesado, pero que nos dicen que 1 kilo de metal pesa lo mismo que 1 kilo de plumas. Pero querida, son 2 kilos cada cosa, ¿eh? Es que pensé... Estás ahí, estás de levantar. Es que estoy de levantar. ¿Qué opináis? ¿No podéis tocar? Covadonga, ¿cuál crees de estos dos objetos es el más pesado? Yo te diría los pepinillos así de primeras. Tú dirías los pepinillos. ¿Por qué? Pues porque está todo más... O sea, el cristal es más denso que el cartón y que el papel, y luego el líquido también, y
Yo creo que hay más densidad en el bote de pepinillos que en el... A ver, la justificación podría ser buena, pero insistimos, a veces estos atajos perceptivos nos llevan a engaño. Yo creo que pesa lo mismo. Pues nada, el movimiento se demuestra andando. Vamos a pesar las dos libretas. Para que gane Fren, esto tiene que pesar lo mismo. Para que gane Covadonga, esto tiene que pesar más de 700. Si abro ahora y me como 5 pepinillos, te hago polvo. Vale, no lo voy a hacer. No miréis. Bote. Curioso. Podéis ver el resultado y, queridos amigos, no ha vencido. Lo que más pesaba eran las libretas. Por lo tanto, ni Covadonga, que se decantó, dejándose guiar por los atajos perceptivos engañosos por los pepinillos, y Efrén, que fue un poco amarrategui porque vio que las otras dos rondas los objetos pesaban lo mismo, creyó que esta vez iba a suceder, pues no sucedió. Una vez más, la percepción del peso, cuando no nos dejan utilizar las manos, muchas veces nos puede llamar a equívocos. El tamaño no siempre marca el peso, el material no siempre marca el peso, ni el volumen siempre marca el peso. No pudo ser. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y antes de irnos, gracias Cova, gracias Efrén, y antes de irnos, paseíto por las redes. ¿Qué diferencia hay entre estrés y ansiedad? Yo pensaba que era lo mismo. Es muy sutil la diferencia. O sea, coloquialmente sí se usan como sí, sinónimos, ¿no? Sí, coloquialmente pero siempre tengo ansiedad. Eso es. Sí, desde el punto de vista igual más médico, o sea, realmente nos referimos a estrés cuando hay un estímulo estresante que genera esta respuesta en el cuerpo de estrés para responder a esa amenaza, pero claro, en teoría, cuando se va ese estímulo estresante, se acaba el estrés. Por ejemplo, estrés puede ser, tengo una reunión súper importante, vale, estoy nerviosa, en plan, venga, me preparo, tal, no sé qué, tengo la reunión y luego me relajo. El estrés es eso. Ahora bien, cuando ese estímulo desaparece, pero el estrés continúa, eso ya se llama ansiedad. Si yo, por ejemplo, acabo la reunión, pero llego a mi oficina y los compañeros me tratan mal y no me gusta mi trabajo y no disfruto y pienso que lo estoy haciendo fatal y no sé qué, ese estrés prolongado y tal puede dar ansiedad. La respuesta al estrés siempre sigue 3 fases. Primero está la fase de alarma, en la que el cuerpo reacciona ante la situación estresante y activa todos los recursos que tiene para enfrentarse a esa situación. Aquí puede parecer que lo controlamos, pero esta activación constante empieza a desgastarnos. Después entramos en la segunda fase, la de resistencia. Aguantamos, resistimos, intentamos cumplir con las demandas, aunque esto implica un esfuerzo constante. Nuestro cuerpo y nuestra mente soportan la presión durante un tiempo, aunque el desgaste cada vez va siendo mayor. Y finalmente llega la fase de agotamiento. Justo cuando la situación estresante acaba y parece que ya podemos relajarnos y cantar victoria, es cuando el cuerpo ya no tiene energías para seguir resistiendo. Esto lo vimos en pandemia y nos pasa cuando atravesamos una época de problemas personales o laborales, cuando cuidamos a una persona enferma. Los efectos acumulados del estrés empiezan a aparecer, la fatiga, los problemas de salud, la ansiedad. La clave está en reconocer estas fases y poder actuar a tiempo antes de llegar al agotamiento. Y practicar técnicas de gestión emocional, aprender a delegar y pedir ayuda, puede evitar que el estrés nos acabe pasando factura. Todos tenemos un problema muy gordo que se llama estrés y es muy transversal, te afecta en todo. Para que lo veas te voy a hacer algunas preguntas que hago en la consulta de Dermo. Del 1 al 10, ¿cuánto estrés tienes? Esta es bastante evidente. ¿Qué tal digieres? ¿Te hinchas? ¿Tienes mucha distensión abdominal? ¿Gases? ¿Tienes un bajón de energía después de comer? ¿Qué tal vas al baño? ¿Y cómo duermes? ¿Estás irritable? ¿Cómo te tomas las cosas? ¿Qué tal con tu familia y amigos? Todo esto te juro que afecta a la piel. Por el eje intestino-mente piel. Y si no me crees, tómate un momento para reflexionar. Te he respondido a mis preguntas con la respuesta más indeseable, la chunga. Trate de pensar si cuando has estado peor, tu piel también ha estado peor. Me encuentro a diario con personas que tienen granos, brotes de tipo eczemas, irritaciones, que acuden a mí buscando un cosmético milagroso que mantenga eso a raya. Pero es que la cosmética no llega tan lejos, la terapia sí. Y es que es maravilloso cuando a estas personas les hago ver que cuando sus afectaciones han estado peor, ha sido cuando han tenido peores rachas de estrés. Y en ese momento ven lo importante que es para la piel, entre otros órganos. Porque te fastidia mucho cómo se traduce en la piel, pero también te está afectando a otros órganos. Hasta aquí el programa de hoy. Pero no se estresen, esto no es un adiós, es un hasta luego. Nosotros no os vamos a obligar que ayunéis ni a someteros a un estrés nutricional. Vamos a seguir cebándoos y alimentándoos con nuestra dieta científica. Y aunque esta despedida puede doler un poquito y este dolor generar un poquitín de estrés, tranquilícense, nunca llovió que no parara. Y hasta que volvamos a vernos,
pues nos relajamos, respiramos, disfrutamos, porque las cosas no son como parecen. Efectivamente, y si no, que nos lo digan a nosotros, que la perfección no existe. Sí. También metemos la pata. Mira para ahí. Mira para ahí. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Hala, Camilo, llévame a algún sitio que van un cafetín con leche.